este libro de Ediciones Cardeñoso de Jorge, acompañado por Juan Alberto Ferreira. No lo conocía, pues tengo que ver el nombre, Manolo Pérez, que sí, ya hemos coincidido además en alguna otra presentación, antes de Cristo casi, de algún libro de la historia, y agradecer la presencia, dar las gracias a la Casa del Libro, una vez más, por acogernos, como nos acoge ya casi a la nuestra, y desde luego creo que la gente se va a reír con respecto al libro. Yo por lo menos, la vez que me lo trajo Jorge, yo me lo llevé para casa, bueno, parecía un zombie, me reía yo solo. Y además me reía yo solo sin dar explicaciones de nada. Y dije, mujer, ¿qué estás leyendo? Nada. Entonces yo creo que no vamos, por lo menos yo, a anticipar nada del libro. Gente aquí hay que sobra competente para hablar. Manolo trae aquí 24 o 25 folios para hablar del libro, o más habitualmente. Por eso Jorge también tiene unos cuantos. Entonces, lo que se trata y lo que pedimos es que disfrutemos con la lectura, de que nos riamos un poco, y que cada uno, bueno, piense lo que le dé la gana. Esto no es ningún tema político, es un tema exclusivamente cultural, es un tema de un libro, repito, para reírnos todos, y el que no se ría, se lo pierde. El que con humor no sea capaz de aceptar los comentarios que Jorge dice, también se lo pierde. Pero yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para saber que en estas páginas no hay maldad. Lo único que hay es cachondeo, así hablando plata. Posiblemente Jorge comete un error, que es terminarlo tan pronto. Porque cuando lo acabamos, no quedamos muy bien con Jorge. Porque un par de horitas más de lectura nos venían bien. Pero bueno, él nos dará las explicaciones. Bueno, pues yo nada más, vuelvo a dar las gracias. Y ahora, pues, si viene Manolo, Juan Alberto Ferreira, pues será el que diga lo que quiera. Buenas tardes a todos. El libro, evidentemente, y queda claro para todos que es una temática de humor. Si no, no sería entendible que yo estuviera sentado en esta mesa. Para que me conozca con gente un poquito afín políticamente. Porque al fin y al cabo esto es lo que es la vida, el sentido del humor, que deberíamos de explotarlo más, aunque sean temas serios, como ha pasado con el dichoso barco. Lo único que sí que me gustaría dejar claro, aprovechando que no va a escuchar más gente de la que habitualmente nos escuchaba, por desgracia, es un claro reconocimiento a la Asamblea de Colla, porque a pesar de que se nos ha tachado de violentos, de nazis, no secuestramos a nadie, es ficción, más que nada porque que me conozcan, yo soy más de colgarlos de palos y eso, reconocer a la Asamblea su civismo, sobre todo, que es el que no ha demostrado el alcalde con su ciudad. Él ha demostrado soberbia, poca empatía, y ha masacrado políticamente y con la colaboración a última hora de gente que no contábamos, pero bueno, son cosas que pasan. Y eso es lo que es la vida, el sentido del humor y sobre todo eso, reconocer a la Asamblea de Colla su civismo durante todo este acto. El libro nos viene muy bien para que, a pesar de que el barco esté colocado y demás, se siga hablando sobre este tema, porque al fin y al cabo, aunque no ha tenido la trascendencia que contábamos, sí que creemos que es la mayor revuelta social desde la época del embarcador. O sea, aunque tampoco olvidemos 17 compañeros. Todo es una broma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señores de la mesa, esposa y mamá de Jorge, amigas y amigos. A mí cada vez que me invitan a una presentación
muy de cuando en vez, por cierto, me pasa lo mismo. Voy a mi modesta biblioteca a buscar el libro de las buenas presentaciones. Resulta que ese libro no lo tengo, y vengo a la casa del libro y tampoco hay ese libro. Y entonces la solución es muy fácil: acudir a la biblioteca imaginaria y al libro imaginario que yo podría titular el libro de la buena presentación. Y el libro de la buena presentación lo estudio, lo resumo en tres principios básicos. El primer principio básico es: no hables de ti mismo, y no lo voy a hacer. Hombre, permitirme dar las gracias y decir que cualquiera de ustedes, cualquiera de vosotros, tiene las mismas razones y la misma legitimación que tengo yo para estar aquí y para decir unas palabras. Segunda cuestión, o segundo principio: el tema es del autor. Y como el tema es del autor, a él pertenecerá también los emolumentos derivados de la venta del libro. No debo de tocar ese tema, por lo tanto. El tercer principio, para mí, es: habla del autor. Y, hombre, no lo dice mi manual imaginario, pero dice, habla bien del autor, lógicamente. Además, ¿verdad? Hablar de Jorge y hablar bien es muy fácil. Y para hablar del autor, me vais a permitir que cuente una pequeña anécdota. No hace muchos días estuve en París, en un modesto hotel, Rue Blanche, cerca de Pigalle, que ofrecía, además del desayuno, unos libros. Y yo cogí un libro en el momento del desayuno que se titulaba, voy a decir el título en francés, el autor era Jacques Séguéla, y el libro se titulaba Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité. Elle me croit pianiste de chambre. Si no fuera por mi acento, mi francés con acento gallego, que lo hubieran entendido todos, incluso los que estudiaron inglés. No digas a mi madre que estoy en la publicidad, en asuntos de publicidad. Ella me cree pianista en un hotel. Bueno, yo tampoco sabía quién era Jacques Séguéla. Entré en Google y descubrí quién era Jacques Séguéla. Jacques Séguéla es un publicista súper famoso, aunque probablemente la anécdota más importante de su vida es que en una cena que él organizó se conocieron Madame Carla Bruni y el señor Sarkozy, es decir, que también tiene algo de Celestina. Bueno, él escribió una serie de obras, se dedicó fundamentalmente a la publicidad, pero curiosamente él es farmacéutico, nacido por ahí cerca de Perpiñán, fue aventurero, durante un año se dedicó a recorrer el mundo, llevó campañas publicitarias tan importantes como la de François Mitterrand, aquello de la fuerza simple, ganó las dos elecciones, para grandes empresas, desde la viuda de Clicquot en Champagne hasta, no sé, la de los tejidos, en fin, mil historias. Incluso le envió, en el año 89 creo que fue, le envió un telegrama a Menem en Argentina, cuando Menem gana las elecciones, en el que le decía cómo me hubiera gustado haber hecho su campaña. Dice, ganó usted sin una buena campaña, lo cual quiere decir que sin publicidad también se ganan elecciones. Puntos suspensivos, gracias a Dios. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestro autor, con Jorge Alonso? Pues yo establecía un cierto paralelismo, digo, ne dites pas à ma mère, no le digas a mi madre que yo estoy en la literatura. Y yo creo que Jorge, con este segundo libro, se coloca en la literatura. Pero es que además Jacques Séguéla, aparte de publicista, no es un frívolo, es un tío inteligente, establece un paralelismo también con la política y con presidentes americanos con respecto a los cuales
dice algo así como que para la política o para la publicidad, y yo, Jorge, pero me permito añadir para la literatura, no hace falta más que poner manos a la obra. Y esto es lo que creo que ha hecho Jorge. Pone manos a la obra, y pone manos a la obra por varias razones. Primero, porque Jorge es un tío agudo. No nos confundamos, el más agudo en esta ciudad ahora mismo se llama Nolito, que se llama de nombre Manuel Agudo, y por él dan más dinero que por Jorge. Por lo menos la cláusula de rescisión seguramente es más alta que el resto. Jorge es irónico, y la ironía acompaña habitualmente, es una facultad de la gente inteligente. Jorge hace una ficción con personajes, con personas reales, y además, como agudo, no sé si más que agudo, astuto, como irónico, como inteligente, también hace una novela con la inteligencia o la capacidad suficiente de no pronunciarse. No nos dice, yo me leí la novela, además la recomiendo porque se lee muy bien, con un estilo. El otro día yo le decía a él, dice, oye, tú has leído mucho a Zorín porque frases cortas, muy bien estructuradas gramaticalmente, creo que es muy interesante. Él no nos dice si él oyó el clamor popular, yo creo que Juan Alberto tampoco lo oyó, pero él no nos dice si oyó el clamor popular que pedía la invitación del bar allí. Él no nos dice si él se pone y se puso, fue un acto de autoridad, de autoritarismo o de coherencia. Él no se pronuncia, nos cuenta un cuento que nos tiene a todos, a los que lo hemos leído y a los que lo leáis, como muy entretenidos. Y yo creo que eso es lo que persigue Jorge con esa novela, que, insisto, Aurora, Jorge, con este segundo libro, y le dan la literatura, está en la literatura. Y como se hablase mucho, porque hay una señora de chaqueta roja que me diría luego ha sido un poco largo, pues ya voy terminando. Pero es que me olvidé una cosa que tengo que decir ahora. Hablaba de 3 principios. No hables de ti mismo, no hables del tema que le corresponde al autor, y habla del autor. Mi libro imaginario también tiene letra pequeña. ¿Qué dice la letra pequeña? 2 cosas. Primero, sé breve, que esa la ley no la aprendí muy bien. Y la segunda dice, cuando presentes una novela, recomienda a los asistentes que la compren. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, antes de empezar a los agradecimientos, también quiero contar una cosa de Manolo, luego también hablaré de Juan Alberto. Como sabéis, Manolo fue consejero, fue alcalde, fue eurodiputado, y hace tiempo que ya no está en la política activa. Y decía Pompidou que para no estar en política, un político tiene que cumplir o son necesarias 3 premisas. La primera, que se líe con una jovencita de su grupo. La segunda, que acepte sobornos o meta la mano en la caja. Y la tercera, que crea pies juntillas a su asesor de prensa. La primera, decía Pompidou, es la más placentera. La segunda es la más segura, la más onerosa. Y la tercera es infalible. Y Manolo hubo un día en que confió en mí para ser su asesor de prensa. Dicho lo cual, bueno, antes habló Juan Alberto. Juan Alberto no contó una parte del libro que yo le pedí que contase. Ya lo cuento yo. El libro nace en las redes sociales, nace en un grupo de Facebook, en una discusión sobre la rotonda. Entonces yo, para quitarle hierro a aquella discusión, pues propongo una idea fantástica, pues secuestremos al alcalde y pidamos que quiten el barco a cambio de ello. Y entonces digo, voy a crear
un blog, y en este blog día a día voy a publicar pues un capítulo de lo que podría ser eso. Entonces un día recibo un mensaje de Juan Alberto y me dice: ¿tú quién eres? Porque tú sabes demasiadas cosas de nosotros. Nosotros me refiero a los rotundianos. Porque me inventé, está Juan Alberto, que yo no sabía ni le ponía cara. Me inventé que se reunían en la cafetería Hollywood al lado del barco a tomar cervezas Estrella Galicia para pensar que iba. Y él me dice: no, tú eres un topo de alguien porque tú sabes demasiado. Nos juntamos, no nos conocíamos de nada, entonces a partir de ahí sí ya me empezó a dar nombres, me empezó a dar datos, qué es lo que hacían, cómo lo hacían, y a partir de ahí nació la novela. Sí. Más o menos. El blog llegó a tener miles de visitas y desde un día bueno, pues cayó en manos de Severino Cardeñoso y me dijo: oye, para de escribir ese blog, no lo sigas publicando porque esto es un libro publicado. Bueno, y me dijo: tienes que ponerte con ello. Y me puse con ello hasta que un día tuve una mala experiencia en Semana Santa con una persona que está por ahí, que se llama Pili, y que sin saber de qué iba el libro me obligó a meter a Abel Caballero en la isla de Sálvora. Y a partir de ahí ya me compliqué la vida, ya no sabía qué hacer, estaba absolutamente cerrado, no podía más, hasta que la buena de mi mujer Marta un día me dice: o lo terminas ya, o esto ya no tiene vuelta atrás. Y entonces un día me metí en una finca mientras un señor cortaba el césped haciendo ruido a todo meter. Al final terminé el libro. Yo no sabía ni cómo iba a terminar en el momento que lo estaba terminando. Os aseguro que cuando lo leáis el final no os va a dejar indiferentes, os va a sorprender. No quiero desvelar nada del libro, simplemente, bueno, dar los agradecimientos evidentemente a Severino, a Manolo, a Juan Alberto, a todos los amigos y los que no sois amigos, que no os conozco pero también estáis aquí, por haber venido. Pero sí tengo que hacer un agradecimiento especial evidentemente al autor del prólogo, a Fernando Ónega. Fernando Ónega, yo le mandé el libro, le mandé el manuscrito y le dije: oye Fernando, por la amistad que nos une, ¿me haces el prólogo? Y me dice: joder, me levanto a las 6 de la mañana, tengo que entrar en Onda Cero, luego tengo que volver a entrar en Onda Cero, luego tengo que entrar en el programa de Mariló, luego tengo no sé. Y coincidí además en esos días que había muerto Jesús Hervida, y entonces también estaba de paseo por todos los platós. Me dice: mira Jorge, de verdad, lo siento pero no puedo. Y digo: bueno hombre, pues nada, le puse carita de pena y me dijo: bueno, pues nada Fernando. Al día siguiente me llamó a la hora de la comida y me dice: eres un cabrón. ¿Qué te dice Fernando? Me acosté a las 11 con la tableta, empecé a leer y ya no pude parar, y hasta las 12 y pico, 1 de la madrugada leyendo, yo tenía que madurar, y al acabar de leer, después de estar descojonándome de la risa, dije: no, le tengo que hacer el prólogo. Y efectivamente hice un prólogo muy sentido, que yo os lo agradezco muchísimo, que es en clave muy personal, nos conocemos desde hace muchos años, él dice que más de los que yo creo, yo sé desde cuando lo conozco, conmigo siempre ha sido una persona muy amable, y quería hacer ese agradecimiento especial a la figura de Fernando, evidentemente a Marta, porque si no este libro no estaría aquí, a Andrés Freud, que también anda por ahí haciendo fotos, que es el que ha hecho la portada es preciosa, a mí me encanta, se ha currado una portada el tío buenísima, parece una portada del jueves, pero la verdad que es simpaticísima. Y solo echo de menos que yo le mandé la invitación al alcalde. Bien, ha sido una clave del humor, todo muy divertido, pero yo aquí de alguna forma estoy como representante de... Me encantaría estar como secuestrador, pero es ficción. Estoy como representante de lo que os decía antes, de la Asamblea de Colla, y quería recordar que hay 2 personas que con toda esta broma están imputadas. Perdón, una está condenada y una está imputada.
gente con hijos, gente que esta broma, a la vez me refiero, pues va a acabar, o puede acabar muy mal para ellos. Y reconocer, hablé con Jorge en su día, y una parte de los beneficios del libro va destinado a pagar las posibles multas de la gente afectada por este problema. Entonces es un tema que quería reconocer a Jorge. Él me prohibió que lo dijera. Luego otra cosa, que comentándolo con él, cuando le doy los nombres de la gente y tal, es verdad que sí que yo le facilito los nombres, más de los que él puso, y que el otro día sí que me hicieron ver que faltan mujeres. Ha quedado un poquito... Esta Carmela, que es la... Vale por mucho. Vale por mucho. Entonces sí que, como imagino que este libro tendrá más... porque va a ser un éxito. O sea, yo lo he leído. Yo sí que puedo decir que lo he leído y va a sorprender a todos. Entonces, como sé que va a haber una segunda parte, una tercera incluso, si Abel sigue poniendo cosas sobre las autómatas, cantidad, y sí que les recomiendo que el próximo secuestrador, el próximo lo que sea, que tal y sí que sea una mujer. Venga. A colación de, efectivamente, hablando ayer con Severino, me dijo esto, vamos, tiene un éxito seguro, va a haber una segunda edición, vete pensando ya en el secuestro del dinosaurio. ¿Realmente alguien se cree que la idea de poner el barco que pueda haber caballero? No, esto fue ahí entre los dos, entre Jorge y Abel Caballero. Y al final fue Jorge el que convenció al alcalde para que pusiera allí el barco. Y el dinosaurio. Por lo tanto, con quien hay que ir no es contra el alcalde, es contra Jorge, que lo hizo por el libro, no lo hizo por otra cosa. Muy bien. Bueno, pues ya ahora, si alguien quiere que Jorge le firme el libro... Yo quería contar una cosa, porque Jorge se ha olvidado, ¿no? Sí. Nosotros que estábamos en estudiantes de Bayona y yo, no vamos a decir ningún nombre porque fue muy grave, ¿no? Hubo alguien que en Gondomar puso un barco como este, más pequeño, en medio del monte, ¿no? Llaman a Pérez, saber en qué zona es, en Peitieiros, ¿no? Y hubo tal protesta que la protesta de Gondomar no fue, te digo, que fue muy razonable y que vivió ya mucho tiempo. Un día le metieron cócteles de molotov por la boyas que abrió el barco, ¿no? Eso ocurrió en 1900, Jorge. ¿Te habías olvidado? Del 83, 84. Yo era muy pequeño, Manolo. ¿Sí? Fue el resplandor que despertó todo Gondomar como el resplandor del barco. Bueno, la única diferencia que hay es que esta es la presentación de una novela y que no tiene ninguna connotación política. Lógicamente, esta es la única diferencia que hay. Estamos en la Casa del Libro y lógicamente aquí, única y exclusivamente, se debe hablar de los libros. Yo creo que todos los temas indirectas o no directas que se toquen el tema político, sinceramente creo que sobran. Lo único que invito... No, no como tema político, ¿eh? No, yo sé quién le plantó fuego, para decirlo, ¿no? Simplemente una cantarela de los vecinos. Lo que digo es que la gente disfrute de la novela y que la coja como lo que es, como esa novela. Pero no fue política, ¿eh? Si me permitís, yo creo, no sé si lo dije, pero creo que la novela no es más que una ficción con nombres propios. Y Jorge es hábil y yo creo que se venderá muchísimo mejor precisamente por llevar esos nombres propios, pero a partir de ahí no hay otra cosa, yo creo. Por favor, primera, ¿ha invitado usted, el autor Jorge, al alcalde Caballero a Sí. esta presentación? Sí. ¿Y qué ha dicho? Ah, no lo sé. No sabes no habrás contribuido con tu novela a la mayoría absoluta. Seguro. Seguro. Muy bien. Pues nada, pues ahora quien quiera que se firme... Yo ya que me tengo que marchar. La primera.
Gracias.